Los anime de juegos en línea no son lo mío. Los juegos en línea por sí no son lo mío. Eso vale la pena comentarlo. Mi falta de gusto por el género es sencillo. La historia está en un segundo plano, el hecho que involucre el tiempo de otros hace que sea menos flexible para mi itinerario, entre otros. Pero mi disgusto por los animes del género es por razones opuestas. Más seguido que no son fantasías de autoinserción que usan el paisaje virtual como un medio para poder darle poder a su elenco sin que sienta un riesgo tan inmediato. Y resulta en un mundo artificial no solo por el simple hecho de que en una computadora esté, sino porque por lo general se ignoran las mecánicas de los juegos en línea, como la composición apropiada del party y demás, a favor de dejar que luzca su prota. En últimas genera un mundo de bajo fantasía que se siente más barato. Dicho eso, hay dos excepciones a mencionar. Uno de los estrenos que vi pero no comenté en este video por pereza, lo admito, salió larguísimo. No es mi culpa, tengo límites. Konosuba es un show del que solo he visto un episodio, pero la idea me llegó mucho. Toma un tipo normal, bótalo en un mundo de RPG de fantasía junto a una diosa, y en lugar de hacerle una historia de acción, crea una parodia. Una historia donde sus protagonistas son tan débiles que ni siquiera pueden pasar las misiones de nivel 1, y en últimas terminan relegados a jornaleros. Y las ideas que siguen se ven muy buenas también, como un tanque que no tiene nada de ataque, o una maga que dedicó todas sus habilidades a un solo hechizo, pero que consume demasiada mana y solo sirve una vez. Es una manera entretenida de mirar el género sin caer en lo mismo. En el extremo opuesto está Dot Hack Sign. Dot Hack es una franquicia de videojuegos con la que tengo una relación complicada, y siendo honestos, Sign no es un show de mis afectos. Dicho eso, sí es uno al que le tengo respeto, porque su mundo virtual no se convierte en un simple patio de juegos para el grupo, sino un área de introspección. Como muchos otros, Sign se enfoca en un personaje que no puede desconectarse del videojuego, y esa es la verdadera base del show. Su casa es un personaje amnésico sin ninguna conexión al mundo real, mientras que todos los demás siguen jugando de manera normal. Y como se da prioridad a ese elemento sobre la acción, la cual es a ciencia cierta y relevante en la narrativa, Sign se vuelve una mirada sobre la identidad cuando estás aislado de la misma realidad, y esa disociación entre los dos mundos hace que su mensaje realmente requiera que se sitúe en un videojuego. Es una historia que merece ese género, y no lo usa como simple fantasía para el espectador.